שלום, אנחנו לומדים מהספר תלמוד 10 הספירות של בעל הסולם. אנחנו נמצאים בכרך ב' בעמוד 390 או ש"צ. Estamos en una lección sobre el estudio de las 10 sefirot de Baal HaSulam. Estamos en el volumen 6, la parte 6, empezando de Susag, es desde Osen hasta Sutabur. Pueden encontrar los materiales de estudio en kabbalahmedia.info, el sitio web, o en el botón de materiales de estudio en el sistema Arbut. Preguntas relevantes que envíen podrán ser escuchadas durante la lección. Sí, Tess es una parte muy importante. Ya empieza a hablarnos acerca de la estructura de los mundos desde el aspecto de cuánto no nos podemos acercar y emular al Creador. Por lo tanto, lo que él nos habla aquí es el mundo de Nekudim, que los puntos de Nekudot, sabemos que son Ta'amim, sabores, que existe ya la luz que se expande en ellos y por lo tanto esta parte es muy importante, nos da la base para todas las otras partes, porque el resto de los mundos son construidos desde el mundo de Nekudim. Yo recomiendo nuevamente empezar desde el número 1, desde el principio. Sí, como usualmente lo hacemos. Adelante. Ak, kolel, ab, sag, ma, bon. Estamos entonces en el punto 1 de la misma sección. Ak contiene Ab, Sag, Ma, Bon en sí mismo. Ak, Sag, Ma, Bon, sabemos, es como 1, 2, 3 y 4. Estas fases salen de la fase de la raíz, la cual es Keter. Por lo tanto, estas 4 fases siempre emergen de la parte superior del mundo de Ak, y el mundo de Ak incluye en estas 4 fases. Cada uno de estos 4 consta de los 4 y de él brotan luces que son ramas, son sus ramas. El Av está en sus Mohin y corresponde a Arihampin y Abba de Atzilut. Contiene un modelo de la fase de Atik de Atzilut, arriba de su Galgalta. Su Sag es desde Osen hacia abajo hasta su Tabur, correspondiente a Binah de Atzilut. Y su Ma y Bon son desde su Tabur hacia abajo, correspondiente a Son de Atzilut. Entonces esta es la manera en que él divide el mundo de Adat Kamon en 4 partes, Ab, Sag, Man, Bon, y después vamos a aprender cómo el resto de los mundos emergen de Ak y cómo se visten. ¿De acuerdo? Entonces, continuemos leyendo. Luz interior, punto 1. Ak contiene. Este estudio con el que he comenzado es la más profunda de todas las lecciones del Ari con respecto al mundo de Nekudim y debería haber sido presentado al final de la parte. Sin embargo, en esta sección, el Ari nos dio la clave mediante la cual explica todos los asuntos futuros que tenemos ante nosotros en las 10 sefirot de Nekudim. Por lo tanto, el lector debe conocerlo y recordarlo bien antes de examinar los conceptos en sí. חלוקת העולם האק, איך שהוא מוציא מעצמו עולם האצילות
ויתר העולמות זה הדבר הכי חשוב, ואנחנו נצטרך לעסוק בו עכשיו. ומתחילה צריכים לידע. באיזה פרצוף מפרצופי אק? Primero, debemos saber a cuál de los partsufim de Ak se refiere el Ari. En este caso, ya que sabemos que hay 5 partsufim en Ak. Sin embargo, el Ari ya nos ha notificado que en los 2 primeros partsufim de Ak, a saber, Partsuf Keter de Ak y Partsuf Av de Ak, no tenemos permiso para hablar. El estudio comienza solo en Partsuf Sag, desde la fase de Osen hacia abajo, lo que significa que su nivel es solo hasta Binah, ya que Binah de Rosh se llama Osen. Eso nos enseña que el Ari habla aquí del Partsuf Sag de Ak, y los detalles y asuntos esclarecidos ante nosotros giran solo en torno a ese Partsuf. Preguntas, por Preguntas, favor. por favor. ¿Por qué todos los detalles se refieren solo al Partsuf? Porque no alcanzamos por encima de Sag. Toda la creación empieza en Sag, en la cual Sag está en el deseo de recibir, por un lado, y por otro lado quiere emular a Keter en el otorgamiento, y esta es la cualidad verdadera de Binah. Y por lo tanto nosotros alcanzamos en lo que podemos incorporar que los vasijas de Sag están en nosotros y podemos alcanzarlas, y no vasijas de Keter o Jokmah. Las vasijas de Keter o Jokmah son vasijas limpias del otorgamiento. No hay deseo de otorgar en ellas que las obligue a trabajar, a recibir. Solo Sag. Como aprendemos en las 4 fases de luz directa, tenemos la fase de la fruta 1, en la cual todavía no pertenece a las criaturas, y solo desde la segunda fase, donde se siente que se es diferente al emanador, entonces la criatura ejecuta acciones para acercarse al emanador, y por lo tanto la segunda fase, Binah, decimos que es el deseo de otorgar, que quiere otorgar, despierta el otorgamiento, y desde ahí empieza la creación. La sensación de la diferencia del emanador es... Desde el principio de la corrección hay una sensación que no se puede otorgar como el emanador que está incorporado en el emanador. Por el contrario, el deseo de recibir la obliga a reaccionar, a responder, a salirse del emanador, lo cual es característico de la segunda fase, y por lo tanto desde ahí, desde Binah, de la segunda fase, se empieza a hablar de la conexión con el Creador, Keter Jokmah, hacia las criaturas, lo cual es Sag de Binah, Serampin y Malhut. Kiev, adelante. Да, дорогой Раф, а что особенного в парцуфе Саг, и что значит, что мы не постигаем выше Бины? ¿Qué es especial en el Partsuf de Sag? ¿Y qué quiere decir que nosotros no tengamos alcance por encima de Binah? Con el objetivo de alcanzar algo necesitamos la raíz, la cualidad de lo que estamos alcanzando. Y esa cualidad por encima de Binah no la tenemos. Y también en Binah, solo en Sag de Binah,
de Binah tampoco obtenemos, porque Gad de Binah es la cualidad del otorgamiento sin ninguna conexión con la recepción. Entonces, solo de Binah hacia abajo, nosotros empezamos a alcanzar al superior. Y esa es la conexión de nosotros con el Creador. Что значит, что каббалист постигает такую высокую ступень, как сак, или там, скажем, зак де сад, но тем не менее? ¿Qué quiere decir que los cabalistas alcanzan este grado? De acuerdo a esto, que lo que él alcanza son las cualidades de Binah, la cualidad del otorgamiento, y trabaja con estas cualidades con el objetivo de otorgar lo que constituye Zak de Binah. Y de acuerdo a esto, él obtiene la cualidad de Binah, porque lo más importante de nosotros, todo nuestro trabajo es obtener la cualidad de Binah. Уровнях, да, там в отдаче, в соединении с товарищами. Es decir, que el hecho de que nosotros trabajemos en los grados inferiores, en el otorgamiento y la conexión con los amigos, esta Binah por la que nosotros anhelamos, ¿de alguna manera está conectada a esto? Actualmente esto es parte de Binah, de lo original que quiere emular. De acuerdo. Próximo, Owen. Dice que contiene Ab, Sag, Mabon en sí mismo, que son los 4 niveles que emergen sobre las 4 fases anteriores. Se trata de la fase 3, que amplía el nivel de Jochma, llamada Havaya de Ab. Fase 2, extendiendo el nivel de Binah, llamada Havaya de Sag. Fase 1, extendiendo el nivel de Seirampin, llamado Havaya de Ma. Y el nivel de Malhut, llamado Bon. Cada uno de ellos contiene los 4, como explica a continuación. זאת אומרת, יש לנו י' K ו' K זה מבנה של הפרצוף השלם. Sí, significa que tenemos Yud, Kei, Ba, Ke, que es la estructura de todo el Parsuf, y de parte de este Parsuf completo hay una incorporación en toda la estructura del Parsuf, lo que significa que tenemos Yud, Ke, Ba, Ke en Yud y Yud, Ke, Ba, Ke en el primer Hei y Yud, Ke, Ba, Ke en Vav y Yud, Ke, Ba, Ke en el final Hei. Esta es la manera en la que la estructura trabaja, en que todo está incorporado en el resto, solo cada uno en su propio grado. Brotan luces que son sus ramas. Son llamados el cabello de la cabeza y el cabello de la barba, emanados de este Rosh de Sag de Ak. De hecho, sepa que todo lo que se dice aquí no es más que las raíces de los elementos en el mundo de Atzilut. Aunque no están operativos aquí, sin embargo, están arraigados aquí. Sí, vamos a ver que hay muchos mundos, Parsufim, Sefirot, y que hay una conexión entre ellos, pero todos tienen su raíz aquí y emergen de este primer Havaya, lo cual emerge para nosotros en el mundo del cual estamos hablando, el mundo de Sag. Y desde Sag empezamos a contar la conexión entre Keter, Chokmah, Galgalta Enaim o Galgalta Ab con las criaturas, con los inferiores. Sag es el mismo Parsuf del cual
todas las acciones circundan alrededor de el creador con las criaturas. Binah es el mismo sistema, el cual une lo superior con lo inferior. Él da nacimiento a los Parsubim, hace todo, es el Imá superior, que es lo que se llama. El Av está en sus mojín. Aquí debemos recordar todo lo que se ha explicado con respecto a la emanación de los tres primeros Partzufim de Ak, explicado muy brevemente en las palabras del Ari, en la parte 5. Él llama al primer Partzuf de Ak la primera expansión, al Partzuf Ab de Ak la segunda expansión y al Partzuf Sag de Ak la segunda fase de la segunda expansión. En general, debemos recordar todas las palabras traídas por el Ari allí y todo lo explicado allí en luz interior, porque no repetiré nada aquí, solo usaré los nombres. Ya sabes que cada inferior viste su parte superior solo desde el P hacia abajo, es decir, desde el lugar donde está enraizado y donde emerge, que es Malhut del Rosh, de su parte superior. Aquí es donde está el inferior, donde surge. Por lo tanto, Keter de Rosh de Sag se llama Osen, porque la luz de Binah, llamada Osen, viste la vasija de Keter. Él, a su vez, viste su Partzuf superior llamado Av, desde P hacia abajo. Debes saber que este Guf de Av vestido con Rosh de Sag se convierte en una Neshama y Mohin para el Rosh de Sag. Está escrito, el Av está en sus Mohin. Lo que significa de manera interna, se viste y se ilumina ahí. Está escrito, el Av está en sus Mohin y corresponde a Arihampin y Ava de Atzilut. Es así porque Guf de Av revestido de Rosh de Sag son la fase de Mohin para el Rosh de Sag. Sí, lo que significa su presente, Galganta está presente y todos iluminan y organizan los mundos a través de Sag. Próximo. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Qué es este principio de que cada inferior viste a su superior solo desde la P hacia abajo, es decir, solo desde el lugar en el que está siendo emanado? Este es el lugar, la fuente de donde el inferior viene del superior. No puede alcanzar más dan P, no puede alcanzar los pensamientos y los planes del superior. Por el contrario, solo puede alcanzar lo que sale de lo que sale. El acoplamiento sale y por lo tanto siempre hacia abajo y la expansión se expande. Más de esto él no puede alcanzar y de ahí está enraizado. ¿Y cómo es que el inferior, digamos, es como alcanzar el pensamiento del superior hacia mí, respecto de mí? El inferior no puede alcanzar el pensamiento del superior hacia él. Él puede sentir lo que está haciendo, pero no puede entender por qué lo está haciendo. Esto es como vemos con niños pequeños y sus padres. El niño pequeño siente lo que el padre quiere con ellos,
pero ellos no entienden por qué, no alcanzan a comprenderlo. Por el contrario, a través de la adhesión, ellos están adheridos con lo superior y entienden lo que el superior quiere. Y esta es la manera en la cual existe en la raíz del discernimiento espiritual. En nosotros también. Yo nunca alcanzo los pensamientos del superior. Por el contrario, solo sus acciones hacia mí. Y entonces, no solo las acciones tenemos que aprender. Tenemos que entender cuán escondidas están. Tenemos que aprender todo el vestimiento que hay detrás de las acciones. Y para alcanzar el superior, tenemos un número de acciones, las cuales si las completamos, vamos a tener nuevas vasijas para obtener el superior. Entonces, en la medida en que nos elevemos y alcancemos el nivel del superior, solo ahí seremos capaces de entender y justificar al superior. Sí. Este es nuestro trabajo. Alcanzar el estado del superior desde nuestro estado. Pero estos aspectos son necesarios porque de otra manera no podríamos alcanzar al superior en su totalidad, como está dicho, retornar Israel hasta su punto de creación. Y está en nuestra capacidad y de esta manera vamos a alcanzar el superior hasta que alcancemos el grado más alto y la corrección final. ¿Cuál es entonces la clave en todas estas acciones? ¿La clave cuál es? El anulamiento hacia el superior para alcanzar un grado más alto en el cual me encuentro. ¿Cómo anularme ante el superior? Esta es la pregunta. Y siempre esto está en contra de la mente, en contra del deseo. Y a través del anulamiento, lo que significa la conexión, esta es la manera en que ascendemos hacia el superior. Y no tenemos ninguna otra opción. Quien no sea capaz de ejecutar esto, que sea orgulloso y que se quiera mantener pequeño e insensato, entonces se va a mantener en este estado inferior. Y esta es la manera en que funciona. Más reencarnaciones vendrán hasta que la criatura vea que no tiene otra opción y que debe subyugarse a sí mismo hacia el superior. ¿De acuerdo? Petah Tikva 35 adelante. Gracias, Rab. ¿Qué quiere decir que el inferior revela las acciones del superior hacia él? Este es nuestro propósito en toda acción, que queremos nivelarnos al superior, y emularlo, y entonces cuando venimos a través del Ibur y la concepción y el Sakolin de Mohin, lo que el superior quiere de nosotros es ver cómo podemos emularlo, y este es nuestro trabajo. Y entonces cada vez nosotros nos elevamos en el árbol hacia el superior, Conceptions y Mohin. Sí, eso se llama retornar Israel En cada hacia el grado hay Creador. etapas de y Mohin. Todo el estudio de las 10 sefirot habla solo de esto. ¿Cuál es la primera acción que nosotros tenemos que hacer para entrar en el grado? Usualmente es preparación, y esta preparación se da en la decena.
El superior es la decena y vamos a entender que revelamos en el grupo la fuerza superior, la cualidad superior, y esta es la manera en que empieza a trabajar, no solo a través del anulamiento, sino también en que esto nos anulamos de una manera única, en una manera muy peculiar. Y de esta manera emulamos al Creador más y más. Elevarnos hacia el Creador es llamado estar ya en un nivel igual a Él, similar a Él, adecuado que lo iguale al Creador. ¿Está esto claro, Owen? Tenemos preguntas en la sala, si es posible. Rav, simplemente para aclararlo más, nosotros dijimos que lo que alcanzamos del P hacia abajo es incluso antes de que nos elevamos. Desde Pei Bilov siempre recibimos del Par Superior Nikve Night y lugares. Vamos a aprender esto más adelante, pero en general podemos decir que el Rosh del superior, lo que significa sus planes hacia nosotros, nosotros no los alcanzamos. Solo alcanzamos las acciones del superior. Y entonces a través de esto nosotros entramos fe por encima de la razón, entramos en la fuerza de fe, la fuerza de la adhesión hacia el superior. Y nosotros nos comportamos como bebés. Nos anulamos ante la mamá, nos adherimos a nuestra madre. Y lo que ella haga, lo más importante es adherirnos a ella. De tal manera que si nosotros nos comportamos de esta manera hacia el superior, creceríamos y entonces empezaríamos a crecer mente y sensación y empezaríamos a ser más independientes. Y esta es la manera en que crecemos. ¿Y entonces se considera que hemos alcanzado todo el Partzuf superior o...? No, Rosh. Vamos a aprender acerca de esto. ¿Significa que nosotros nunca alcanzamos los planes del superior, ni incluso cuando nos elevamos? No los atendemos. Y cerrar, entonces, ¿cómo podemos alcanzar la intención de la creación? Alcanzamos el estado de por sus acciones lo vamos a conocer. Esta es la esencia. Petactiva 4, adelante. ¿Es realmente suficiente alcanzar del P hacia abajo? ¿O yo escuché ahora que tenemos que construir nuevas vasijas para alcanzar más de lo que el superior da? Nosotros alcanzamos solo lo que recibimos de el superior. Y la sensación del superior sale de la pantalla y del acoplamiento. Vamos a aprender aquí. No es como aprendimos en el Parsufín de la primera restricción, el mundo de Adat Kanmon. Al contrario, aquí vamos a tener estados que son más complejos, en los cuales el superior ejecuta una cantidad de acciones para ayudarnos, para llenarnos, para llenar nuestras debilidades y para que veamos cómo nos podemos adherir hacia el superior, aun cuando no tenemos la fuerza. Entonces, ¿será suficiente para el propósito de la creación, incluso si nosotros no alcanzamos la parte de los pensamientos? No quiero entrar en estas preguntas elevadas. Tenemos muchos estados y grados que tenemos que primero aprender. Por favor, no nos adelantemos a estos conceptos. Hay mucho más que aprender. Antes de preguntar esto, vamos a seguir. Pregunta de Hanuj. Rav, usted dijo que
Hay distintos grados de anulamiento con los que aprendemos a trabajar gradualmente. ¿Y este anulamiento es básicamente algún tipo de limitación o es anular la recepción para mí mismo de las vasijas en las que estoy acostumbrado a recibir ahora mismo? ¿Sí? Sí, sí. ¿Y esta limitación viene básicamente del superior? ¿Cuál es la condición para esta limitación? La condición para esta limitación y cuánto puedo otorgar hacia el superior. Pero yo no tengo ninguna conexión con él. Si esta limitación no existe, sí, el superior provee unas condiciones y yo me adhiero a estas condiciones y alcanzo un estado en el cual me adhiero al superior, y esta es la manera en la cual yo entro en esta conexión mutua, en un otorgamiento mutuo, yo por mi amado y mi amado por mí, y estamos en conexión. ¿cómo realizo yo esta limitación? Restricción, pantalla y luz que refleja. Sí, pero incluso para empezar a tener la capacidad de tener la pantalla, yo tengo que tener la restricción, la limitación. Nosotros empezamos desde cero. Toda la creación empieza de cero. ¿Cómo hacemos para construir el principio de esta limitación entre nosotros? Con el fin de empezar a recibir alguna conexión al superior, nosotros necesitamos esa limitación, esa anulación, incluso en su nivel más bajo, para comenzar cualquier tipo de conexión. ¿Es esto correcto lo que dije? Sí, pero esto empieza del punto de la restricción, en donde el superior nos da un deseo, como lo sentimos en nosotros, y el superior nos da un deseo para alcanzarlo, por un lado, y por otro lado, él nos da la oportunidad de que nos restringamos en una restricción en la cual queremos alcanzar el superior, el cual es el deseo más grande, por un lado, y por otro lado empezamos a entender, a alcanzar, a oír que alcanzar el superior es posible solo a través de la equivalencia de forma, lo que significa que yo tengo que entrar en una restricción y no querer nada para mí mismo de manera personal, y entonces de esta manera yo estaré en un punto muy pequeño en el cual me conecto con el superior. Entonces, a través de este trabajo común que estamos haciendo, ¿tendremos en algún momento la capacidad de hacer esta limitación, de sostenernos en ella? Moscú 7, adelante. Buen día, Rab. Si yo entendí correctamente, la Hab del superior puede ser el Rab, los amigos, el mundo, distintos niveles de Aviut. Y con los amigos yo puedo trabajar porque ellos están en el mismo grado que yo. Bueno, yo puedo construir con ellos una estructura semejante a las 10 Sefirot, y entonces nosotros podemos también adherirnos al nivel de deseo del Rab y de nuestro mundo. Yo dividiría toda la creación entre hombre y la decena. Tenemos la decena y tú. Entonces, ejecuta todos estos ejercicios con la decena, en la que tú necesitas anularte ante la decena y necesitas ejecutar todo lo que decidan juntos, y este es el trabajo. Y en la medida en que ustedes cada vez revelen que necesitan anularse ante la decena, vas a ver cómo te eleva a estados espirituales más elevados. Eso es lo que tienen.
Раф, а как потом тогда к этой отмене любви к десятке прилепляется весь мир, подобие Раву, подобие... ¿Cómo es que más adelante este anulamiento ante los amigos Después va a ser revelado que todo el trabajo hacia la decena incluye nuestro trabajo hacia el mundo entero. Esta es la manera en que se va a revelar. ¿De acuerdo? Hadera 1 adelante. es que esta limitación está conectada con la segunda restricción o no? No segunda restricción. Primero necesitamos hablar solo del anulamiento que la criatura tiene que ejercer ante el Creador. Eso es todo. No hay segunda restricción aquí todavía. Lo que yo pregunto es que nosotros nunca alcanzamos los primeros grados superiores. ¿Eso no está relacionado con la primera y segunda restricción? No. Petactiva 32, adelante. ¿Puede usted explicar esto que escribe al comienzo, que desde el Sag las luces brotan hacia afuera? Y porque Sag es el grado de Binah, y Binah es la cualidad del otorgamiento, luz de Hasadim, y esto es lo que vamos a aprender. Petactiva 31, adelante. Cuando el ser creado descubre la diferencia con el emanador, que él es opuesto a él, ¿por qué es que después él quiere ser similar al emanador y no toma simplemente esto como un hecho de que es opuesto y listo? La criatura, cuando se revela a sí misma por la primera parte, se revela como que existe dentro del emanador, como la concepción, el amamantamiento imogen, y entiende que no viene nada positivo ante el emanador y empieza a anularse de manera absoluta. Internet, adelante. De Petactiva 6, nosotros no podemos revelar por encima de Binah. Eso quiere decir que el Creador existe por encima de Binah y nosotros por eso solo podemos alcanzar hasta ahí. El Creador se revela del nivel de Binah. Ciertamente, Él incluye todas las fuerzas y fuerzas que aparecen en nosotros del grado de Binah. Y por encima de Binah se encuentra su esencia, a la que no podemos alcanzar. No te adelantes a algo que no has escuchado. Tienes que estar más arraigado. No podemos alcanzar por encima de Binah. Es donde estamos. ¿Qué quiso usted decir cuando usted dijo que los nekudot, los puntos, son los resultados de las vasijas que se expanden? Esto no fue lo que dije. No hablamos acerca de tanta de esta manera. De Merkaz 1, Rab dijo que nosotros no alcanzamos los planes del superior, pero por otro lado está escrito que el secreto del Creador se revela a aquellos que le temen. Va a empezar cuando nos elevemos basado en las leyes, sino basado cuando empezamos a conectar todos estos aspectos. Nosotros simplemente tenemos que ir hacia el estudio y continuar. De las palabras que hemos leído, ustedes empiezan a construir preguntas para las cuales no tenemos base.
Quiero preguntar con respecto a un extracto que se ve aquí. Dice que nosotros debemos ejecutar nuestras acciones hacia la decena, en la que cada vez nos anulemos hacia la decena y que esto revela cómo nos elevamos a través de los lados espirituales. ¿Cómo tener más oportunidades para anularnos ante la decena? El Creador hace eso, el Superior hace eso con nosotros, para nosotros. Él eleva deseos en nosotros a través de su luz. A través de su luz, Él eleva nuestros deseos y estos deseos nosotros tenemos que ordenarlos en el orden correcto, de modo que en el sistema que nosotros construyamos a partir de estos deseos, nosotros empezaremos a descubrir a partir de esta construcción que nosotros hacemos el propósito de la creación, el pensamiento de la creación, la relación del Creador con nosotros y cómo nosotros nos relacionamos a Él. Y entonces en esta red del Creador hacia nosotros y nosotros hacia Él, nosotros empezaremos a construir una relación. Pero puede haber un estado continuo donde la persona no siente que tiene oportunidades de anulamiento ante la decena. Él ve la decena y lo siente como algo superior y maravilloso y tiene gratitud hacia él, pero no siente que realmente hay oportunidades para anularse ante la decena. Hay siempre muchas oportunidades externas, pero no hacia la decena. ¿Cuál es la diferencia? Si se trata respecto de amigos específicos en la decena o de toda la decena. Hacia amigos específicos yo quizás tengo que anularme a mí mismo, pero tal vez ante toda la decena yo tengo que no solamente anularme allí, sino también hacer mi trabajo en conexión, que cada decena se vuelva un círculo completo a partir del cual nosotros nos dirigimos al Creador y queremos asemejarnos con Él, de modo que en la relación entre nosotros, nosotros intentamos construir un sistema de conexión en el que nosotros no nos cancelamos entre nosotros, no nos desconectamos entre nosotros, nosotros estamos todos conectados mutuamente y con el Creador. Nosotros tenemos que trabajar en esto sin parar, la conexión entre nosotros y la conexión entre nosotros con el Creador. Y cuanto más nosotros nos acercamos entre nosotros y nos volvemos más compatibles con el Creador, cuanto más cerca estamos del Creador, más descubriremos, a partir de estar cerca de Él, sus cualidades que aparecen en nosotros. Y estas revelaciones van a ser los grados espirituales en los que nosotros ascenderemos. Lo importante aquí es la conexión o el anulamiento. La conexión es el anulamiento y luego la conexión. Estados Unidos Noreste. Rav, hay un plan de desarrollo para todo el sistema alado por el Reshimot. התוכנית הכללית היא כולה מתקיימת על ידי רשימות. El plan general completamente es llevado hacia adelante por las Reshimot.
De modo que el Creador creó un mundo completo y luego lo rompió, y entonces despierta estas reshimot de la ruptura progresivamente, desde las más livianas hasta las más gruesas, groseras, para que nosotros nos elevemos a través de estas reshimot, de estos registros o memorias, y nosotros vamos a construir un nuevo mundo a partir de ellas. Buenos días. Nosotros empezamos a aprender acerca del mundo de Nekudim y en la primera parte, el Ari hace unas comparaciones entre el mundo de Atzilut y el mundo de Adad-Kamon. Necesitamos saber que existe esta sutileza entre los dos mundos. El mundo de Atzilut es un resultado del mundo de Nekudim. Ese es ya el primer mundo, que es un mundo de corrección, y el mundo de Nekudim estaba por encima antes del mundo de Atzilut y fue enteramente roto. Y el mundo de Atzilut y los mundos de Bria y Yetzirah Asiya, que pertenecen al mundo de Atzilut, todos están ahí para establecer a partir de ellos mismos el sistema correcto de los mundos, que incluirá a todos los mundos, incluyendo el mundo corregido de Adam Kadmon. Otra pregunta, por favor. El mundo de Nikudim y el mundo de Adad Kamon, ¿ellos se visten el uno en el otro? Sí, todos los mundos se visten uno encima del otro. Y oren ahora. Estamos en el opuesto de Arihampin y el opuesto de Absalón. Está escrito que Arihampin es Ab de Atzilut y Abba es Ab de Bon de Atzilut, donde se juntan los 5 parsufim de Ma y los 5 parsufim de Bon. Está escrito que la fase de Ab, revestida de Rosh de Sak, es equivalente a Arihampin y Abba de Atzilut. Sepan que este estudio explica la equivalencia de los 5 parsufim de Sak de Ak con los 5 parsufim de Atzilut. Esto es para saber deducir de un respecto al otro y cómo las ramas se conectan y concatenan desde sus raíces. También para estudiar el superior a través del inferior. Y esto es inmensamente beneficioso. Bueno, nosotros tendremos todavía que aprender cómo estos parsufim en el mundo de Atzilut son compatibles con los parsufim en el mundo de Adam Kadmon y cómo a partir de ellos emergen los parsufim de los mundos Bria, Yetzirah y Asiya. Un modelo de la fase de Atik de Atzilut. Parsuf Keter de Atzilut se llama Atik. Dice que por encima del Parsuf Av de Ak hay otro Parsuf, es decir, Parsuf Keter de Ak, correspondiente al Parsuf Atik en Atzilut. Su Sak es desde Osem hasta su Tabur. Parsuf Sak de Ak, cuyo nivel llega a Bina, se llama Ozen. Todo lo dicho aquí se deriva de él y se completa y termina en el Tabur. Debemos entender a fondo la esencia de ese Tabur, sobre el cual termina el Parsuf Sak.
Este tabur es el eje completo sobre el cual se sustentan todos los elementos del mundo de Nekudim y a través del cual giran en él. Sí. Todos los pilares, los ejes sobre los que todos los elementos del mundo de Nekudim giran. Entonces es muy importante esta distinción. ¿De qué se trata? Sepa de hecho que Sak se extiende hasta el Sium Ragline del Ak interno llamado Parsub Keter. Sin embargo, después de la restricción de Nehi, que se explicará más adelante, asciende y termina en el Tabur. Sin embargo, solo el Raglaim de Parsub Ab terminó allí. Esto se debe a que desde allí hacia abajo está el lugar de Malhut del Ak interior, es decir, la fase 4. Dado que Malhut del Parsub Ab tenía solo la tosquedad de la fase 3, no podía brillar para la fase 4 de Malhut del Ak interno, cuyo lugar se llama Tabur. Por esta razón, el Ragline del Parsub Ak termina arriba del Tabur. Sí, porque está la luz de Jochma en el Parsub Ab, y Jochma no puede aparecer debajo del Tabur general de Ak. Sin embargo, el nivel del Parsub Sak solo llega a Binah. Se sabe que la restricción estaba solo en la luz de Jochma, no en la luz de Binah. Por eso, el Parsub Sak también puede expandirse y brillar debajo del Tabur, aunque no tiene pantalla de fase 4. Ya se sabe que Parsub Ab es la segunda expansión del Ak interior, expandiendo y llenando las vasijas vaciados en la primera salida. Este es el significado de la segunda expansión, como se ha escrito. Y así, las fases de Son del Ak interno, debajo del Tabur, permanecieron sin luz. Es decir, esto es así porque la segunda expansión, es decir, Ab, no puede brillar para ellos, ya que no tiene la pantalla necesaria para los buques de la fase 4. Por eso, las luces del Parsub Sak vienen y reemplazan la ausencia de Ab. Se expanden en las mismas vasijas de Zon debajo del Tabur, las cuales no pudieron ser llenadas por Ab. Resulta que la salida de las luces de las vasijas del Parsub Keter de Ak, llamado Ak interior, no se pudo cumplir una vez más, solo a través de los dos Parsubim Ab y Sak. Ab lo llenó hasta el Tabur, y Sak lo llenó desde el Tabur hasta el Sium Raglaim. Aquí Sak mismo se divide en gustos y puntos, siendo Keter de Guf y las 9 Sefirot inferiores de Guf desde Jochma hacia abajo. Solo la primera expansión del Parsub antes de que comience a disminuir es la luz directa de este Parsub llamado luz de misericordia. Sin embargo, desde el momento en que la pantalla comienza a purificarse y disminuir su nivel, ya no son fases de la luz de misericordia. Es así, a pesar de que la luz superior no deja de acoplarse con ella en las 4 fases de su purificación
a medida que genera los 4 niveles de Chokmah, Binah, Serampi y Malhut en su camino. Esta es la razón por la cual se les llama Nekudot, puntos. Rav, ¿por qué Nekudot no puede entrar en Tabut? Es lo mismo, la misma tendencia, la misma dirección. Quiere otorgar, tiene el deseo de otorgar a los inferiores. Nekudot de Sag. Nekudot de Ab no pueden todavía porque tienen aún iluminación de Jochma. Sag es también Binah. No, Sag es Sag y Ab es Ab. Ab no puede estar debajo del Tabur porque pertenece aún a Jochma. Sag no tiene ya Jochma y es por eso que puede expandirse por debajo del Tabur. También no todo el Tamim de Sag no, pero Nekudot sí. Pero Binah es como Chokmah. Tú estás simplemente diciendo palabras. Binah es como Jochma. Binah ya no lleva la luz de Jochma aquí. ¿Por qué estoy preguntando esto? Esto es como el deseo de otorgar, donde no hay una intención desde la criatura. ¿Esto no es como algo peor? Depende de qué espesor de deseo por encima del cual uno quiere asemejarse, estar en equivalencia, y Binah ya no tiene la fuerza para traer la luz de Jochma, solamente la luz de Hasadim. ¿Y esto le permite entrar? Es por eso que ella puede estar en cualquier lado. Binah es denominada como una tierra libre, es decir, puede estar en cualquier lado porque está desconectada de Jochma. Al contrario, rechaza a Jochma, por eso puede estar en cualquier parte. Entonces entiendo, es la primera restricción aquí, entiendo. ¿Hay más preguntas? Bueno, entonces tenemos a Kiev 1, por favor. Hemos aprendido ya esto y todavía no es claro. Las luces de Sag llegan y satisfacen, llenan la deficiencia de Ag y entran por debajo del Tarbut. ¿Qué significa que llenan? Estos son demandas, luces. ¿Cómo la luz de Binah llena esta deficiencia tan grande bajo del Tabur? La cuestión es que la luz de Hasadim no puede estar en puede estar en cualquier parte. No pertenece al deseo de recibir, pertenece al deseo de otorgar, al rechazo, y es por eso que no hay ningún problema. Sin embargo, la luz de Jochma, la luz de Ab, no puede estar en cualquier parte. Solamente donde hay rechazo de ella puede estar. Es decir, la restricción y el masaj sobre ella. Y entonces Ab es muy limitado en su expansión y Sag es completamente ilimitado, puede estar en cualquier parte. Este Sag entra por debajo del Tarbut porque es la luz de Hasadim, luz de misericordia, eso es clara. Pero la pregunta es, yo quiero recibir placeres egoístas y se me ha dicho no recibir placeres sino para el otorgamiento. Pero esto es no lo que queremos bajo el Tabur. ¿Tú quieres recibir o tú quieres otorgar? Debajo del Tabú ya hemos aprendido que solo hay deseos egoístas. Pero están todos restringidos. Y eso es la razón por la que la luz de Jochma se puede distribuir ahí, bajo la condición de que esté vestida con la luz de Hasadim. Y así es como será también en la corrección final.
lo que significa las vasijas que están por debajo del tabú también quieren otorgar. Todos los deseos que el Creador creó son deseos de recibir. Pero cuando nosotros los corregimos con la intención de otorgar, y en la medida en que el deseo de recibir pueda trabajar con la intención de otorgar, entonces la luz superior, que es el Creador, puede ya aparecer en ellas. Simplemente las vasijas y en las luces de Sag que llenan las vasijas por debajo del tabur, ¿y con qué lo llenan? ¿Con la luz del otorgamiento? Las vasijas de Sag traen a las vasijas que están debajo del tabur una intención de otorgar. Usted dijo que ya existía una intención de otorgar debajo del tabur, que ellos quieren otorgar y pueden ser llenados con la luz de Sag. No entiendo lo que estás diciendo. Oren, ¿me vas a ayudar? ¿No? Yo no entiendo. Él está preguntando, en el área debajo del Tarbuk. Sí, hay un gran deseo de recibir ahí. Está Ni de Galgalta, que no quiere recibir, pero la luz de Hasadim es suficiente para ellos para ser llenados, y eso es lo que hay en el tabur de Galgalta. Entonces, ¿qué? Después, y continuando el desarrollo, una luz adicional llega. ¿Qué trae esta luz? ¿Una luz adicional de dónde? Cuando Nekudot de Sag llega debajo del tabur, lleva la luz de Hasadim allí. ¿Cuál es la adición que trae esta nueva luz debajo del Tarbuk? Él no agrega fuerza de otorgamiento allí, no. Simplemente aparece en ese lugar en la luz de Hasadim. Creo que está preguntando desde el lado de nuestros deseos. ¿Qué deseos? Los deseos que estaban antes del tabur, ¿y qué pasa con estos deseos cuando viene la luz? ¿Se desarrollan? Primero que todo, había un deseo de recibir con el fin de recibir. Luego hubo una restricción. El deseo de recibir se volvió restringido. Entonces llegó la luz de Hasadim y llenó este deseo. Galgalta se distribuye allí en Rosh Tochsof, y al final de Galgalta está la luz de Hasadim. Entonces, Galgalta fue refinada y Ag se expande, y únicamente se expande en el tabur de Galgalta. No tiene más fuerza de recibir con el fin de otorgar. En el Sof del Galgalta de Sag se distribuye después de que el Av es purificado, y Sag se expande con Ta'amin de Sag por encima del tabur, y Nekudot de Sag se distribuye por debajo del tabur. Ellos van por encima del Parsá y debajo del Parsá. Ellas se conectan a las vasijas de recepción por encima del Parsá allí y les dan su fuerza de otorgamiento. Entonces resulta que los Nekudot de Sag corrigieron, cualificaron los lugares que están por debajo del tabur de Galgalta, y entonces debajo del tabur del Galgalta es posible que existan muchas vasijas y que reciban las luces ya con el fin de otorgar. Todo esto proviene de Sag, quien ha calificado este lugar, le ha dado la cualidad correcta a ese lugar, lo ha corregido, y de allí en adelante, debajo del tabur, todo tipo de vasijas pueden existir. Cuando Nekudot de Sag desciende debajo del tabur de Galgalta, ellas se conectan con Neji de Galgalta,
que se encuentran paralelamente a ellos, y entonces a partir de su conexión el Neji de Galgalta, que es Vejina Dalet, influye sobre Nekudot de Sag, que es Vejina Bet, y los restringe. Entonces ya hay una restricción sobre la expansión de Nekudot de Sag, de una manera en la que los Nekudot de Sag se dividen en Nekudot de Sag por encima del Tzimtzum, esto es lo que se llama por encima del Parsá, y Nekudot de Sag por debajo del Tzimtzum, es decir, por debajo del Parsá. En esas vasijas que están por encima del Parsá, las luces pueden aparecer, y vasijas también, y debajo del Parsá, las luces y las vasijas no pueden surgir porque sería recibir con el fin de recibir allí. Entonces esa condición, ese límite, es llamado la segunda restricción. ¿Deberíamos seguir? Yo no sé. Tenemos a Volga. Bueno, veamos. Del texto nos dice que Keter de Guf está por encima de Sag y existe la luz de la misericordia que no baja y no alcanza bajo el tabur. Hemos aprendido también que hay una diferencia entre la luz de la misericordia y... aprenderemos eso después. Hay cosas que él dice, bueno, algunas palabras, por cierto, tal cosa y tal otra, que no entendemos del todo, y después viene la explicación, llega. Habrá una explicación para cada detalle. Hay parsufims que expanden en su lugar y revelan que no pueden estar ahí, no se pueden anular o se rompen. Pero ¿cómo se sabe que no puede descender? Él no estaba ahí antes. Realiza un apareamiento con todas las vasijas y ve que parte de las vasijas son inutilizables. Entonces se limita a sí mismo y se expande únicamente en partes de las vasijas ante él. ¿Qué significa del acoplamiento de las vasijas sin expandirse? ¿Qué aparamiento sobre todas las vasijas? Que a través del acoplamiento se ve si puede o no puede. Ese es el cálculo que cada uno está haciendo, si no, ¿cómo sabría dónde está su límite? Para entender nuestro trabajo, ¿qué significa el acoplamiento sin la expansión? Toma los deseos para recibir y pésalos, mídelos para ver si puedes en ellos recibir con el fin de otorgar. Y verás si vale la pena o no, si es posible o no, etc. Así se te permite revisar, verificar esto. De otro modo, no sabrías dónde estás. Ningún apareamiento sucede sin cálculo. Y nosotros siempre tenemos el alcance del límite, de la frontera. ¿Cómo se es exitoso si no se sabe cómo usar las vasijas? Entonces, para empezar, él no va a utilizarlas, sino únicamente examinarlas. Esto es lo que se llama el apareamiento desde abajo hacia arriba. Привет, Раф. Можно ли объяснить нам через примеры ГОСТа и хозяина этот процесс, который происходит? Podemos explicar a través del ejemplo del anfitrión y el invitado este proceso que sucede aquí, del llenado de la luz de Hasadim por debajo del Tarbug y la segunda restricción. Потому что гость видит все, что ему предлагает хозяин, и он чувствует, El пробует. anfitrión y el invitado es incluso más fácil, porque el invitado ve todo lo que el anfitrión ofrece, él lo prueba y siente qué es lo que no puede recibir para el anfitrión y lo que sí.
Y es por eso que trabaja de esta manera. ¿Esto es primera restricción todavía? No hay nada nuevo aquí. Es solamente que hay una limitación y eso es todo. Lo que significa que el invitado hace el cálculo de que no puede recibir más. Sí, sí. Y algunos pueden también ir hacia abajo del tabur. Sí. Moscú 7. Да, Раф, я вот тут даже записал вопрос. Значит, вот мы учим, что закономерность получения света внутрь парцуфа происходит. Tengo escrita la pregunta aquí. Nosotros estamos aprendiendo que las reglas de la recepción de la luz en el parsuf solo se dan cuando hay una pantalla y una luz que refleja, y de esta manera el parsuf obtiene el pensamiento del superior, el cual no reconocía antes. Y entonces empieza con una restricción, pero también con conexión. La pregunta es, de lo que aprendemos aquí en TES, ¿cómo podemos hacer una conexión en este proceso de corrección correcta con la restricción? Sin conectarnos entre nosotros, no podemos ni siquiera construir una pequeña, diminuta vasija espiritual, porque cada vasija espiritual es construida por encima de la limitación propia, y que tú te acercas a los amigos y en esa medida tú tienes que limitarte a ti mismo, que entregar algo, esa es una cosa, y la otra cosa es que tú tienes también que recibir los deseos de tus amigos como tus deseos y trabajar con ellos como si tú quisieras que ellos, así como tú quieres llenar tus propios deseos, que ellos llenen los suyos, que sean llenados. Entonces la conexión entre nosotros tiene que estar presente, tanto para la anulación como para la conexión y el llenado. Es por eso que vean como los parsufim que ahora recién estudiamos en el mundo de Atzilut o el mundo de Nekudim, no importa. Miren cómo están divididos en muchas partes, las partes por encima del tabur, por debajo del tabur, y estas partes también pueden dividirse en más partes, porque es imposible clarificar nuestra capacidad de incorporarnos en el mundo superior si nosotros no vemos cómo podemos nosotros dividir nuestros deseos, que es el deseo de otorgar con el fin de otorgar y el de recibir con el fin de otorgar y restringiéndonos a nosotros mismos, etcétera, etcétera. Todo depende de en cuántas piezas nosotros podamos dividirnos a nosotros mismos y de alguna manera rankear, categorizar, dar una medida para cada una de las partes. Otra pregunta. Teóricamente, digamos que yo soy exitoso ejecutando estas acciones y cálculos, y no obstante estamos hablando de todo el parsuf, de la decena, como entiendo, y Tú haces los cálculos correctos. En la medida en que tú estás pensando sobre los demás, sobre las decenas, entonces tú empiezas a ver cómo el Creador está trabajando contigo, cómo el Creador te ayuda, los ayuda a conectarse.
y entonces tú entiendes qué significa el trabajo del Creador, qué es realmente. No te preocupes, esto llegará. Petah Tikva 19. Buenos días, Rab, amigos. ¿Cómo el Parsub de Sag es capaz de esparcirse debajo de Tabú si no tiene pantalla? ¿Cómo sucede esto? Que se pueda expandir sin una pantalla. ¿Por qué estás diciendo cosas sin sentido? ¿Dónde viste una cosa así, que haya un Parsuf sin un masaj? Un Parsuf significa un deseo de recibir que creó el Creador, y ese deseo de recibir luego se conecta con piezas distintas con el fin de otorgarle al Creador de regreso, y recibe fuerza del Creador, fuerza de otorgamiento, y trabaja con su deseo de recibir en estas fuerzas de otorgamiento, es decir, que se construye a sí mismo por debajo del masaje de la pantalla. Entonces quiero leer lo que dice aquí. El Parsub Sag de todos niveles hasta Binah. Se sabe que la restricción no estaba solo en la luz de Jokmah, sino en la luz de Binah, y el Parsub de Sag puede expandirse e iluminar debajo de Tabú, aun cuando no tiene un screen de la primera fase. Tiene masaj, pero no en Bjina Dalet. Ahí está mi pregunta. ¿Dónde está el masaj? ¿En qué Bjina? Sobre todo el resto de las Bjinot. No existe tal cosa. Parsuf es deseo de recibir. Sí, sabemos. Entonces, pero él dice que no tiene masaj en Bjina Dalet. Hoy no puedo. Zvika, ¿cómo esta luz pasa sin masaj? Sin masaj. Siempre hablamos sobre el deseo de recibir. Kelim del deseo de recibir, cuando se conectan entre sí para otorgarle al Creador en conjunto, o sea, hacer un trabajo opuesto a sí mismos, con el fin de otorgar. Y el Parsuf Sag en especial es capaz de hacerlo. Ya está. ¿Cuál es la esencia de la obra aquí? La esencia de la obra que él hace Tzimtzum, Masaj, Or Joser y le otorga al Creador. De Tzimtzum, Aleph y adelante, todas las acciones son las mismas. Entonces solamente así la luz puede pasar cuando se crea el Masaj. Sí. Piti 30. De la Tabur él escribe, ¿se puede decir que el lugar de la Tabur es el lugar de la vergüenza? La sensación de vergüenza está en todas las vasijas, en todos los kelim y más aún en el Rosh. ¿Pero hay una relación entre Tabur y vergüenza? No. Hay relación entre todas las partes. Moscú 4. La pregunta es la siguiente. Tampoco logro entender hasta el final el rol del Rosh, de la cabeza, especialmente en vista de lo que usted dijo al principio de la clase, que en principio el inferior no alcanza el pensamiento del superior. Es una función del Rosh, de la cabeza, es recibir bastante luz para otorgarle al superior, pero si no se alcanza el pensamiento del superior, lo que el superior hace hacia el inferior, nosotros alcanzamos solamente actos del superior hacia el inferior, pero no intenciones, no sus intenciones. Es como nosotros, como niños con los padres. Los niños no entienden exactamente lo que los padres quieren de ellos. No importa cuánto le explique, se lo va a entender de acuerdo a su nivel. Piensa. Sigue la pregunta. Depende totalmente del superior, pero nos da tal condiciones que él pueda elegir algo. Rav, digamos. Lo que tú pasas en tus palabras te hace más difícil entender.
de lo que yo digo. Podemos seguir o con el texto o preguntas de mujeres. Rab, ¿dónde estamos? Oren. Estamos yo creo que conviene repetir, pero el Partzuf de Sak que toda su altura, en Orpnimi. Rab, entiendo. Todavía estamos antes del punto 2, todavía, Oren. Sí, ¿verdad? Bueno, vamos a pasar a las mujeres. Preguntas mujeres, por favor. Piti 27. ¿Qué es expansión, itpashtut, y qué es revestimiento, itlabshut? Hitlabshut, revestimiento, es el revestimiento de la luz dentro del Kli, cuando cada luz entra a su Kli y se reviste en ello. Y al revestirse en esa Hitlabshut hay una medida de la luz equivalente a la medida del Kli. Y expansión, Itpashtut, es cuando la luz pasa por el Kli. También una especie de Hitlabshut, revestimiento, pero no es como cuando se reviste de verdad, sino que pasa por el Kli cuando su objetivo es otro Kli que puede estar después de este. Expansión, Hitpashtut, es como una transición, un pasaje, y Hitlabshut es un lugar, es vestir, revestimiento dentro del Kli, es vestirse, Hitlabshut. Piti 8 y Katerinburg 2. Ak interior, interno en relación a qué? Rav, interior a todos los partzufim y mundos. Él es como un hilo que pasa del mundo de Ein Sof hasta nuestro mundo y sobre él se revisten todos los partzufim y los olamot, los mundos. Próximo, USA West 2. ¿Cuál es el objetivo de la sabiduría si la persona no logra alcanzar más allá de Bina? Jochma. Jochma está dentro de Bina y se revela dentro de Bina. Y al final de la corrección, cuando corregimos todos los kelim, también los kelim rotos de los grados Gimel y Dalet, 3, 4, alcanzamos la luz de Jochma plenamente. Y por eso se llama el fin de la corrección, Gmar Hatikun. Siguiente, Piti 8. No está claro cómo se puede subir por las escaleras si no alcanzamos el Rosh, la cabeza de cada madrega, cada grado. Si el Rosh del superior no se alcanza, ¿cómo se puede subir al sobre superior, al Elión? ¿O es suficiente alcance parcial para subir? Escalamos cada uno de los partzufim y lo alcanzamos como de tus hechos te hemos reconocido. Al alcanzar el guf, el cuerpo del superior, de ahí podemos también llegar a alcanzar el rosh del superior, de tus hechos, de los hechos, de las obras del superior, que a través de su cuerpo nos llena, lo alcanzamos. Cuando el superior nos llena, a través de su guf, cuerpo nos llena. Siguiente, Kabius 3. Si Bina usa el deseo de recibir con el fin de otorgar, sino, ¿qué le impulsa a otorgar? Rabina quiere asemejarse a Keter, la corona, otorgar, pero ella no tiene con qué otorgar o lo que otorgar, por eso ella no acepta, no recibe y les ayuda a todas las demás partes y partzufim a realizar lo que ellos quieren o recibir u otorgar. Siguiente, Mac 39. ¿Qué nos revela la cualidad de Binah? Rab, la cualidad de Binah nos revela la fuerza del otorgamiento que nosotros podemos recibir de ella. Si nosotros queremos otorgar, entonces nuestra fuente está, u origen está en Binah, es la fuente para nuestras fuerzas de otorgamiento, está en Binah.
Siguiente, PT 6. Tenemos que estudiar o aprender, escuchar la descripción de todos los mundos con todos los énfasis, o que el material pasa al lado del oído como remedio, Rav. Y esto, dice Rav. Aunque aprendamos el estudio de las 10 sefirot, lo estudiemos y con una gran esperanza que eso nos corrija, nos ayude, y seguro que es así, ocurre, pero la verdad es que es suficiente para nosotros pasar o repasar aquellas partes del estudio de las 10 sefirot que estudiamos, aunque sea sin profunda comprensión, sino que lo principal es querer, desear, conectarse con ellos, querer asemejarse a ellos en cierta medida, aquí, allá, aquí. Y eso será suficiente. Nosotros por medio de eso jalamos la luz que reforma. Unas cuantas preguntas sobre el anulación. Cuando nos anulamos, ¿cómo podemos saber con qué actos podemos hacer para realizarlo? Nuestra anulación es siempre en relación a los amigos, amigas, que tenemos que anularnos para conectarnos con ellos y con eso anular nuestro ego, y con el ego que anulamos, ya ahí puede brillar la luz superior o iluminar la luz superior. Eso es lo que tenemos que hacer. Siguiente, PT 2. Cuando la persona siente una cierta acción del superior hacia él, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué debe hacer? Ver en eso ejemplo, pero no lo puede entender, no lo puede imitar. Entonces, ¿qué hacer? Rav, nosotros nos encontramos bajo la influencia del superior sobre nosotros incesantemente, una imparable, incesante influencia. Por eso en cada momento tenemos que tratar de anularnos ante el superior, que estoy dispuesto a conectarme a él, estoy dispuesto a que él haga sobre mí cualquier acto que fuera necesario. Y no tengo ninguna resistencia, no me opongo a nada, solo que me ayude a entender, sentir, alcanzar, aceptar todo lo que él hace conmigo. Pero eso tampoco es una condición. Yo primero, antes que nada, quiero anularme ante él, ser como un bebé. Y nuestra anulación hacia el superior, que eso es hacia el espíritu de todo el grupo completo, esa anulación, eso se llama que estamos en el superior como un embrión dentro de su mamá. Como un embrión que está dentro del útero y así se desarrolla, y el útero constantemente lo va desarrollando, cultivando, influenciando. Así nosotros tenemos que imaginarnos estando dentro del grupo. Y así vamos a crecer. New York 4 y PT 2. No queda tan claro qué deseos de mis amigos tengo que rellenar. Si todos tienen los mismos deseos espirituales, ¿se trata de deseos corporales o espirituales desconocidos para mí? Rav, nosotros tenemos que anularnos ante los deseos de conexión, que yo me quiero incluir en la tendencia de conexión que descubro dentro de mis amigos. A esos deseos de conectarse, yo me tengo que integrar, incluirme, anularme, porque si no voy a permanecer una bestia y voy a morir
morir como una bestia. Si yo quiero empezar un desarrollo en el sendero humano del Adam, de la persona, del ser humano, tengo que ver entre mis amigos, no 100% en cada uno y no entre todos, pero donde yo detecto entre ellos cualidades de otorgamiento, ahí yo quiero incluirme en ellos. Quiero estar con todas mis fuerzas cuanto pueda en ellos. Y no me interesa que no logre hacerlo. Eso el Creador me da esas molestias, interferencias. Pero cuando hago esos esfuerzos, entonces como está escrito que su semilla o semen será bendito, y yo llegaré eventualmente a la captación, al arraigo que se arraigue la semilla o el semen dentro del útero y ya se va a empezar a desarrollar ahí. Usted ahora, Hebrew One, dijo que la anulación es hacia el grupo entero. La pregunta es si hay diferencia entre eso y anulamiento ante un amigo en la decena. ¿Y qué diferencia hay? Rav, un amigo en la decena no es bueno, no es bueno. Hay que tratar de conectarse e incluirse con varios amigos. Aunque está escrito que la mayoría mínima son 2, pero no es suficiente. Por lo menos que haya 4, 5, 6. Eso es bueno. Rav, tal vez yo no expliqué bien la pregunta. Usted enfatizó anulamiento ante un grupo entero. ¿Qué es anulamiento ante un grupo entero? ¿A qué se refiere, Rav? Grupo entero es que hay una decena que se trata de conectarse entre ellos y en el centro de la conexión que ellos establecen entre ellos, ahí todos se llevan, se atraen y ahí todos se quieren incluir y ahí ellos descubren al Creador. Última pregunta, Mac 39 y Cabu 2. Si se puede decir que el estudio de las 10 sefirot es la relación de la persona con el Creador. Los pensamientos del Creador se esconden en el estudio de las 10 sefirot. Rav, sí, eso también se puede decir. Bueno, Oren. David, Rav, usted acaba de decir que tenemos que anularnos ante las tendencias o deseos de los amigos de conectarse. Hay que detectar eso en los amigos, identificarlo. ¿Por qué es tan difícil detectarlo? Porque se oculta de nosotros constantemente. Rav, somos nosotros lo ocultamos, no que ellos son tan ocultos. Nosotros escondemos o ocultamos con nuestras cualidades las cualidades de los amigos que se atraen a la conexión. Eso se llama el que critica su propio defecto, o el que difama con su propio defecto. Sigue la pregunta, ¿cómo romper ese problema que tenemos entonces? ¿Cómo de todas formas sí podemos llegar a detectar el deseo de mi amigo por conectar? אני לומד עד כמה שהם רוצים להתחבר, מזה אני לומד איך אני צריך להתחבר. אבל את ההרגשה של החברים שיש להם את הנטייה הזאת, אמרנו שאנחנו מסתירים את זה, זאת אומרת, אני מסתיר את נכון. אז איך אני יוצא מזה? מתפלל. זה כבר אתה לא יכול בעצמך לעשות שום דבר. Tú no puedes hacerlo solo, no puedes hacer nada. Es ya el Creador que te pone trampas, te deja fallar. Gracias. Pero se logra más y más y más y se triunfa al final. Lo único es no dejar, no desistir, no parar. ¿Está bien? Internet.
De Mac 4 preguntan cómo llegar al acuerdo en el trabajo espiritual con todos los amigos. Suena irreal. Con uno sí. Rav, entonces no lo hagan. ¿Qué quieren de mi vida? Nosotros estamos estudiando las leyes de la naturaleza. Ustedes tienen que anhelar eso. No anhelan, no hacen. Pero que les quede claro dónde están. Por lo menos eso. Que sepan dónde están. Siguiente, Latin 8. Los deseos que surgen en nuestros pensamientos y las malas y buenas sensaciones son acciones del Creador. Rav, sí. Entonces, la pregunta es, de hecho, ¿a eso se refiere de tus hechos te hemos conocido? ¿A eso se refiere? Rav, lo vamos a aprender todavía. Siguiente, Latin 4, pregunta general sobre el estudio del test. ¿Es beneficioso estudiar el test con los gráficos que usted ha explicado en otras ocasiones? Rav, sí y no. La verdad que al Rabash no le gustó esos gráficos. No le gustó. Tal vez también porque no era la costumbre en Bala Sulam y porque no estaba en el estudio general y del todo. Pero nosotros ya estamos arruinados, estamos después de escuelas, universidades, muchos ingenieros. Ya entendemos más cómo trabajar con los gráficos. Entonces, para nosotros es más concreto. Entonces, no estoy tan en contra, pero no entrar tanto hacia el fondo e integrarse con eso completamente. Así que no vale la pena. No vale la pena demasiado. Vamos a hacer gráficos por aquí y por allá, pero no como antes. ¿Qué hacíamos? De Piti 23. Antes usted dijo que el que quiere quedarse pequeño así lo dejan. ¿A qué se refería? ¿Qué quiere decir el que quedarse pequeño? Rav, que no se demanda del creador fuerza de masaj, pantalla para avanzar. Vamos a pasar a las mujeres. Ya estuvimos en las mujeres. Estuvimos con las mujeres. Muy bien. Bueno, adelante. ¿Adelante a dónde? Vamos a hacer unas cuantas preguntas más de aquí. ¿Hay preguntas aquí en la sala? En la sala no tengo preguntas. Y en los hombres tampoco hay preguntas. Rav, bueno, entonces vamos a pasar a la próxima parte, la segunda parte de la clase. Bueno, canción y pasamos a la segunda parte de la clase. שבת אחים גם יחד, הנה מה טוב ומנעים, שבת אחים גם יחד. Thousands of years in the darkness we roam, chasing a whisper that's guiding us home. So many miles searching for a sign to break free from these cages of time. Is there some place beyond all the noise, a sweet silence behind